Bueno, una de las primeras planillas que manejamos o que debemos completar cuando finaliza el trimestre o cada trimestre es la planilla trimestral. Cuando esta planilla la completamos, cuando el profesor me la entrega con la calificación del estudiante, una vez finalizado el trimestre, yo tengo que colocar las notas en una planilla siguiente. Por supuesto que esta planilla yo le entrego al profesor completa. Acá tomé, por ejemplo, el curso segunda, ¿sí? El espacio curricular, vamos a poner que historia, el nombre del profesor, por supuesto. Bajo la lista de mis alumnos con su número de documento. Esta planilla, como bien lo dice, es informe de trimestre. Vamos a suponer que terminó el primer trimestre, el profesor me lo entregó la planilla con todas las calificaciones. Yo esto tengo que trasladar en otro instrumento posterior a esta, pero les cuento cómo es esta planilla, para qué sentido tiene o qué cosas son necesarias tener en cuenta. Vieron que está dividida por 3 trimestres, porque obviamente nuestro sistema educativo y de calificación en el secundario es por trimestre, ¿sí? Y después tenemos prevista 2 instancias de evaluación, que nosotros le llamamos instancia recuperatoria, que es en diciembre y es en marzo, y una calificación definitiva. Esto es, si cualquiera de los 3 trimestres del escalante no se eximió o no llegó a esa calificación de 6, tiene la instancia de diciembre para recuperar, hacer este recuperatorio de este trimestre. O si no se eximió ninguno de los 3 trimestres, bueno, está la instancia, ¿no es cierto?, que tiene el estudiante de rendir en este momento esta materia, y una vez que el profesor lo evalúa, le pone la calificación, ¿no es cierto?, sea en diciembre o sea en marzo, y le pone la calificación definitiva. Y está previsto siempre con una observación, porque uno ahí, el profesor puede observar cualquier situación, ¿no es cierto? Una vez que el profesor tomó esta instancia de diciembre o la instancia de marzo, él tiene la responsabilidad de colocar esa nota o esas calificaciones en los libros de exámenes. Los libros de exámenes están archivados en la institución, en la secretaría o en la vicedirección, depende de donde el director decida, donde estos libros están numerados, ¿sí? Siempre se comienza por el primer año, es el libro número 1. El primer año puede tener varios libros, porque bueno, los libros se van terminando, no tienen más de 200 hojas, entonces se va numerando. En este caso, que en segundo año yo voy a buscar el libro de actas, o de libros de acta de examen, el número 2, ¿sí? Y voy a buscar en qué folio el profesor hacen toda esta calificación o esta estancia de recuperatorio, ya sea en diciembre o marzo, y me voy a encontrar. Un ejemplo, este curso tuvo el recuperatorio de historia el día 15 de diciembre, bueno, voy a poner 15 de diciembre del año 20, el libro número 2 o el número 22, porque a lo mejor el segundo año tiene muchos libros, ¿sí? Y voy a colocar el folio, ¿sí? El folio, en la parte que el profesor asentó, lo mejor en el folio 70, ¿sí? Entonces, la fecha, el número del libro de folio, y después el folio que corresponde a ese libro de examen. Bien, una vez que completamos todo esto, por supuesto que llega diciembre y yo tengo que tener cerrada esta planilla con estancia de diciembre. Y dejo pendiente, prolija, ordenada, archivada, para que cuando volvamos en marzo, el profesor tenga preparado nuevamente esta planilla para que yo tenga preparada esta planilla para que el profesor, una vez que comience con su instancia recuperatoria en marzo, y el último día que siempre toma examen, yo se la entrego para que él ponga la calificación. Bien, una vez que está esta planilla, entonces pasamos a la siguiente, donde yo como auxiliar debo completar esta planilla que se llama planilla centralizadora, ¿sí? Pongo acá, tomo el primer trimestre como ejemplo. Primer trimestre,
¿sí? No me tengo que olvidar el año, por supuesto. Nuevamente, bajo completa la lista de mis alumnos, y terminó el primer trimestre. ¿Qué tengo que hacer yo? Bajar las notas de cada uno de ellos en esta planilla, ¿sí? Acá están todas las materias. Y esto es lo que yo les decía cuando armábamos los horarios. Las materias tienen que estar escritas de manera correcta como lo establece la caja curricular, ¿sí? Por ejemplo, lengua y literatura 2, van a ser el palito, pero es 2, matemática 2, ciencias sociales, geografía 2, y así copiar tal cual lo establece la caja curricular, ¿sí? Porque esta información después lo voy a necesitar en el siguiente instrumento, que se llama registro anual de calificaciones, ¿sí? Bueno, una vez que finalizo con esta planilla, obviamente que tengo que poner siempre mi dato como auxiliar, porque, bueno, yo soy la responsable. Y acá, esa planilla anterior la voy a volcar en el registro anual de calificaciones, ¿sí? Bueno, nosotros acá lo conseguimos en un formato en color celeste. Dice registro anual de calificaciones, tengo que poner segundo año, segunda división, dice el presente registro consta de, y tengo que mirar cuántos folios trae este registro, ¿sí? A veces yo no lo ocupo a todo porque obviamente no tengo la cantidad de alumnos que establece el registro. Por ejemplo, este registro tiene 32 folios, pero a lo mejor no tengo 32 alumnos, por lo tanto no voy a ocupar todos los folios. Y tengo que poner el año, en este caso 2020. Bueno, una vez que yo me familiarizo con este registro, con lo que primero me encuentro es con el índice. Y en este índice es que yo tengo que ir colocando los datos de mis alumnos. Vamos a suponer, el primer alumno, Acosta Javier, bueno, folio 1, Acosta Javier. Y así sucesivamente hasta que finalice la lista de mis alumnos. Una vez que hago todo este procedimiento, voy a la página siguiente donde abro el libro anual de calificaciones y me voy a encontrar con estas hojas donde, bueno, el primer folio es para el primer alumno, el segundo cuadro es para el segundo alumno, el tercer cuadro es para el cuarto alumno y, perdón, para el tercer alumno y el cuarto cuadro para el cuarto alumno. Es decir, el librito es chiquito, pero está previsto para 4 datos para 4 alumnos, ¿sí? Bueno, son muy fáciles, la información se completa con lo que solicita ahí, ¿no es cierto? Siempre el apellido y nombre del estudiante, el número de documento, lo que es el libro y folio, esta información me lo pasa a los chicos del título, que están encargados de la parte de título, porque saben ustedes que todos los legajos tienen números, ¿sí? Y ellos son los que van registrando este legajo de este estudiante. Entonces, una vez que ellos terminan de foliar estos, o de controlar los legajos de cada uno de los alumnos, nos pasan estos números que son importantes para que yo pueda registrar en mi libro en el registro anual, ¿sí? Bien, una vez entonces que bajo la información de este estudiante, tengo que bajar, eso es lo que yo les decía, en este listado o en esta columna van las materias, ¿sí? Las materias, tal cual lo dice la caja curricular, ¿no es cierto? Por eso no me debo equivocar. Y está previsto para el primer trimestre, entonces acá coloco yo, bajo las notas de la planilla centralizadora, porque ya hice el control, o de la trimestral, por las dudas que no me equivoque, tengo que bajar las notas de cada uno de los trimestres en la primera columna de este libro, ¿sí? Bueno, una vez que yo finalizo con la información, bajé todo muy prolijo, por eso digo, no hay que usar correctores, porque en este libro es un documento muy delicado, no, trato de no borrar, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice alumnos, el año, la división, eh, la matrícula. Esto es cuando el alumno se viene a inscribir, siempre se le da un número establecido, eso lo maneja la institución, ¿no es cierto? Que no es necesario colocar acá en el libro, en el registro anual, ¿no es cierto? Sí es necesario el libro y folio porque esto, como les decía, que la parte de título
el personal encargado, los auxiliares docentes encargados de controlar esto, sí, ellos son los que me tienen que pasar entonces el libro y folio que corresponde a este alumno, ¿sí? La calificación tampoco se le pone, es un dato que no necesariamente hay que ponerlo. Y el número de legajo, ¿sí? Entonces cada alumno tiene su número de legajo. Bien, bueno, las asignaturas, como les decía, esto que dice acá periodo es el trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y está previsto para un cuarto trimestre, pero bueno, por ahora nuestras calificaciones o nuestro sistema está establecido por 3 trimestres, ¿sí? Después tenemos el promedio anual, por supuesto, si el alumno no se llevó ninguna materia, le voy poniendo el promedio de esa materia, ¿sí? Después tenemos previsto para la estancia de diciembre y la estancia de marzo, lo que hablábamos anteriormente en las planillas anteriores. Y acá, por supuesto, que tengo que ir colocando la nota a medida que el profesor va evaluando a ese estudiante, ¿sí? Si el alumno sacó todas las materias o sacó esta materia en diciembre, obviamente que le voy a poner la calificación final. Bien, y así con cada uno de ellos. Después tenemos, les traje como ejemplo nada más una fotito de mi registro anual, cómo completar este registro anual, ¿sí? Bueno, este registro anual nosotros lo fuimos modificando un poquito porque, bueno, necesitamos algunos datos más de tener en el registro, pero lo importante es que ver cómo se completa cada uno de los trimestres, ¿no es cierto? Y las instancias de evaluación que tienen los estudiantes, ¿sí? Así que bueno, a manera de ejemplo nomás, bueno, estas firmas que ustedes ven ahí son las firmas de mi jefe inmediato, ¿no es cierto? Si una vez que finalizamos diciembre y marzo, al estudiante hay que sacar el promedio anual, ¿sí? El, la nota, la calificación que tuvo ese estudiante, ¿no es cierto? A pesar que llevó materia a diciembre, la recuperó en diciembre, ese alumno pasó a segundo año, a tercer año, al curso siguiente, le tengo que poner el promedio que tuvo en el año, ¿sí? Bien, vamos a ir a la siguiente entonces. La siguiente diapositiva es, un momentito, bueno, este es el registro anual que les mostré, este es un ejemplo. Una vez que yo tengo las calificaciones todas controladas, que ya le dé al alumno, porque en este sentido también el alumno quiere saber, ¿no es cierto? O el mismo profesor se lo va diciendo la nota. Entonces, ¿cuál es el último instrumento para notificar al alumno y al tutor? Es el boletín de calificación, ¿sí? El boletín de calificación dice establecimiento, tengo que poner el dato de la institución, el nombre del alumno, el año, la división, el turno y el curso escolar. Esto que dice acá permiso de examen, en realidad nosotros no nos acostumbramos a utilizarlo, pero la verdad que tendríamos que familiarizarnos o habituarnos a utilizar esto, porque dice permiso de examen, y nosotros hacemos un instrumento aparte, que después lo vamos a ver ese instrumento, pero en la libreta también está previsto para cuando, si el chico tiene una previa y la rinde, bueno, acá está previsto eh, para esa información. Esto es una parte de la foto de la libreta, digamos, y lo que a mí me interesa, y debo hacerlo con mucha prolijidad, como le insisto siempre, es el completamiento de la libreta. Bien, bueno, segunda, el turno mañana, apellido y nombre, siempre tengo que poner el número de documento del estudiante y el año escolar 2020 en este caso. Y acá está previsto para todas las asignaturas, que la tengo que bajar con su nombre correcto, como lo hice al comienzo, respetando la caja curricular, y los informes de las calificaciones, ¿no es cierto? Tengo que poner todas las calificaciones del primer trimestre, por materia, segundo trimestre, bueno, acá no vuelvo a prever un cuarto trimestre, pero
no utilizamos esto, por lo tanto tenemos que ponerle rayita nada más, anular estos casilleritos. Bueno, si el chico se eximió en los 3 trimestres, le tengo que poner el promedio, ¿no es cierto?, la calificación definitiva de esa materia. Está previsto para que nosotros le pongamos la calificación definitiva, bueno, primera instancia de marzo, si recupera en marzo, perdón, en diciembre o marzo, y la calificación definitiva. Y así vamos completando. Es muy similar a lo que tengo que ir haciendo en la planilla trimestral perdón, el registro anual. Bueno, acá están previstas para inasistencia, eso no me tengo que olvidar de colocar cuánta justificó, cuánta injustificó, y esta integración social es para la conducta que objetivamente evalúo, ¿no es cierto?, al estudiante. Siempre se le pone buena, muy buena, o regular en el caso, bueno, que un alumno ya no sea una conducta no deseada durante todo el tiempo, en un trimestre, ¿sí? Bueno, por supuesto, una vez que completo toda la libreta, vamos a suponer que cerró el primer trimestre, completo con todos estos datos, firma la autoridad competente, que en este caso el director o vicedirector, son las personas o las autoridades que nos firman la libreta, y entrego al tutor a través de una reunión de padres, o elego la libreta o mando la libreta con su hijo, hija o el estudiante, con una nota que envíe la libreta. Pero nosotros tratamos siempre que el padre se acerque o el tutor se acerque a la institución para conversar sobre el seguimiento, ¿no es cierto?, pedagógico de su hijo o hija. Bien. Esto también, por supuesto, que se completa. Si yo tengo un segundo año y recibí un chico con materias pendientes de aprobación, es decir, que pasó al año siguiente con materias, debo tener en cuenta que tengo que registrar esa información. Vamos a suponer que Acosta Juan, esta sea la libreta de Acosta Juan, y pasó a segundo año con matemática de primero, y todavía en el caso no la rindió en ninguna de las instancias previstas en el año, entonces tengo que poner rayitas porque él no rindió. Pero vamos a suponer que él rindió matemática de primer año, aprobó la materia, le tengo que poner la calificación 6, 7, 8, lo que fuera, el mes que rindió y el año que rindió, ¿sí? Esta información tiene que estar en la libreta. Y por supuesto que lo tiene que firmar siempre el tutor de este estudiante, ¿sí? Una vez entonces que completamos este instrumento, ya estamos listos para pasar a otra etapa, bueno, que bueno, en este caso la libreta entonces se entrega siempre al tutor, o si son mayores, le entregamos a ellos mismos. Bueno, esto ha sido la clase, o los temas, digamos, previstos en esta clase, así que bueno, quedo siempre, como se los digo, a disposición de preguntas, consultas, y bueno, más que nada que son instrumentos muy conocidos por ustedes, y bueno, a bajar la información, a familiarizarse, principalmente con el registro anual, que seguramente le va a costar un poquito más de entenderlo, pero bueno, haciendo las prácticas en estos formularios nos va a facilitar mucho la comprensión. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, y quedo a disposición, como siempre le digo, de ustedes consultas al respecto.